Listo, doctora, ya todos están dentro. Gracias. Muy buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy del curso de neurooftalmología. El día de hoy vamos a tener como ponente al doctor Pedro González Camarena. Él es neurooftalmólogo egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y actualmente está de médico adscrito en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Vamos a ver el día de hoy el tema de movilidad ocular. Vamos a tocar tópicos como botulismo. Y lamentablemente, si ustedes vieron el programa, teníamos como invitada especial a la doctora, a una neuróloga, la doctora Azucena, que lamentablemente no va a poder acompañarnos el día de hoy por cuestiones de salud. Que bueno, ahorita pues es el tópico de todos, entonces vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo que se pueda. Al final ya sabemos que tenemos una sesión de preguntas. Lo que ustedes gusten preguntarle al doctor Pedro, al final, por favor, si gustan ponerlo en el chat. Y pues, doctor Pedro, le cedo la palabra para comenzar la sesión a tiempo. Muchísimas gracias, Jess. Es un honor estar aquí con ustedes y un placer. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Y bueno, pues si les parece bien, voy a compartir mi pantalla. Listos. No sé si se ve, Jess. Sí, se ve muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, pues hasta ahora habían visto el sistema aferente. Ahora vamos a empezar con las alteraciones de los movimientos oculares, continuando en los tópicos de síndromes clínicos neurooftalmológicos. Y a mi parecer, esta plática es de diagnósticos diferenciales. Si bien muchas de estas enfermedades sí las vemos los neurooftalmólogos, algunas no tanto. Entonces, estos son los temas que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la afección restrictiva y entre estas, en este rubro, vamos a hablar de la afección muscular asociada a tiroides, la miositis en el contexto de inflamación orbitaria idiopática. Como otro tema, la oftalmoplegia crónica progresiva externa y alteraciones de la unión neuromuscular, como la miastenia gravis y el botulismo. Lo que no sé cómo activar es el puntero. A ver. No se ve mi flechita, ¿verdad? A ver, aquí. Sí se ve, doctor. Puntero láser, a ver, creo que ya. Bueno, ¿no? ahí ya se ve mejor, sí. Perfecto. Bueno. Muy bien. Comencemos con orbitopatía tiroidea. Históricamente, esta enfermedad ha tenido varios nombres: orbitopatía tiroidea, orbitopatía de Graves, orbitopatía distiroidea, exoftalmos endocrino, etc. E incluso en países de lengua germana y francesa se le llama enfermedad de Basedow, y esto en honor a Carl von Basedow, que en 1840 hizo la descripción del bocio tóxico, del bocio exoftálmico, perdón. 6 años antes, en 1834, el doctor Robert Graves en Irlanda hizo una descripción muy similar, de tal forma que se les puede llamar de las dos formas: enfermedad de Graves y enfermedad de Basedow. Y pues es una enfermedad autolimitada, autoinmune, y usualmente se presenta con hipertiroidismo. Como todas las enfermedades autoinmunes, se rompe y se pierde la tolerancia hacia las estructuras propias, y en este caso es hacia las estructuras tiroideas. Esto puede ser fomentado por factores endógenos, factores ambientales y tal vez factores que predispongan genéticamente. En esta enfermedad, la alteración principal es la producción de anticuerpos antirreceptor de TSH. Bueno, la función
tiroidea se regula a través de una retroalimentación negativa. En la hipófisis, en el hipotálamo se produce hormona liberadora de tirotropina y a su vez en la hipófisis anterior se produce hormona estimulante de tiroides. Esta TSH viaja a la glándula tiroides, es captada por el receptor de TSH y se producen y secretan hormonas tiroideas. Al bloquearse la función de estos receptores, se produce una función desmedida de estas hormonas tiroideas, así como se promueve la conversión de T4 a T3 en la periferia. Y esto es causante de la tríada clásica, que es tirotoxicosis, bocio difuso y oftalmopatía. A esto se le añade nerviosismo, pérdida de peso, sudoración, taquicardia y bocio palpable. Ya hablando de la orbitopatía tiroidea, la incidencia en pacientes masculinos es de 3 casos por 100,000 individuos por año. Y si vemos, las mujeres están afectadas de 5 a 8 veces más. Esta es una disfunción endocrina. Se puede encontrar disfunción endocrina hasta en un 90% de los casos, y esta puede ser antes, durante o posteriormente a los hallazgos oftalmológicos, de tal forma que a la hora de nosotros revisar al paciente no forzosamente vamos a encontrar alteración de las pruebas hormonales. De todos los pacientes que tienen hipertiroidismo, cerca de 40% van a desarrollar evidencia de oftalmopatía en algún momento. Por razones que aún no se entienden, hay una infiltración linfocítica y plasmática en los músculos extraoculares. Se piensa que es una reacción cruzada de antígeno a tejidos orbitarios, y hay una producción secundaria de mucopolisacáridos y de colágeno, así como una infiltración grasa, y esto lleva a su vez a una degeneración muscular y posteriormente fibrosis. Los síntomas y signos son muy variados y no llevan una secuencia lógica. Por mucho, lo más común de los síntomas son síntomas de superficie ocular, y esto es debido a la proptosis, al exoftalmos que puede existir en grado variable, en alteraciones en el parpadeo y a la evaporación de la lágrima. Otro de los datos es el estrabismo, que ocasiona diplopia, y cualquier músculo o músculos pueden estar involucrados, siendo el predominio, ahí está, siendo el recto inferior y el recto, seguido por el recto medial, los músculos más involucrados, mayormente involucrados. Aquí vemos una limitación a la subproducción del ojo derecho. Esta es la tomografía de esta paciente, y viendo el tamaño de estos músculos, el grosor de estos músculos, hubiéramos esperado tal vez una limitación mayor. La pérdida visual no es tan común, afortunadamente, y se produce de un 2 a un 9% de todos los pacientes, siendo la neuropatía óptica compresiva la complicación más temida. Esto puede ser por varios factores. El principal, la forma más común de daño, es que en el vértice de la órbita los músculos engrosados compriman al nervio óptico. En casos donde la órbita tiene una enfermedad infiltrativa importante con engrosamiento importante de los músculos, hasta en un 50% de los pacientes pueden tener daño en el nervio óptico. Otro mecanismo es en el marco de un paciente que tenga una proptosis, un exoftalmos muy importante, y puede existir algún estiramiento del nervio óptico y poder dañarlo al hacer algún movimiento ocular.
Y por último, otro mecanismo es que los músculos tan engrosados puedan indentar el globo ocular y esto aumentar la presión intraocular. Bueno, el diagnóstico en gran medida es clínico, lo que ya habíamos mencionado, los síntomas y signos sistémicos, así como la orbitopatía, y también en estudios de laboratorio, como es la hormona estimulante de tiroides baja en concentraciones bajas y una alta concentración de T4. En caso de no ser diagnóstico, se pueden solicitar anticuerpos para receptor de tirotropina y anticuerpos antitiroideos. Es importante mencionar que esta enfermedad no es tratada en su totalidad por el oftalmólogo. Se debe tener un equipo multidisciplinario donde forzosamente exista un endocrinólogo. Afortunadamente, hasta 3/4 partes de los pacientes no requieren tratamiento quirúrgico y la gran mayoría va a ser tratada solo con medidas generales, como lo es evitar aire acondicionado, el uso constante de lubricante. Y es importante decir que esta enfermedad tiene un curso limitado de 18 a 36 meses. En pacientes que tienen enfermedad infiltrativa muy importante con músculos muy engrosados, muy sintomático, muy congestivo, en ellos existe la indicación de tratar y el tratamiento ideal inicial son los esteroides. Estos pueden ser vía oral a 1.5 miligramos por kilogramo de peso al día y mantenerlo dosis respuesta para después irlo reduciendo poco a poco. Aproximadamente 2/3 partes de los pacientes van a mejorar en su sintomatología. Una tercera parte, lamentablemente, no va a mejorar los movimientos oculares, de tal forma que por eso es tan común la enfermedad, la diplopia y el estrabismo en este tipo de pacientes. En casos muy graves e incluso previo a cirugía descompresiva se pueden utilizar bolos de metilprednisolona. En caso de que el tratamiento por esteroides vía oral se necesite darlo por largo tiempo, los efectos adversos hacen necesario usar otro tipo de manejo, medicamentos ahorradores de esteroide, y eso pues no son del dominio del oftalmólogo comúnmente. En cuanto a la cirugía ocular, podemos verla desde dos panoramas. El primer panorama es el de un paciente con orbitopatía muy congestiva, donde hay incluso amenaza de la visión, ya sea por neuropatía compresiva o una exposición tan importante del globo ocular que corra peligro la superficie del ojo. El tratamiento está indicado, el tratamiento quirúrgico, y es la descompresión orbitaria. Puede ser de la pared medial o del piso de la órbita, son los métodos más utilizados. El segundo panorama es el de un paciente que tiene una enfermedad quiescente, o sea que ya no está activa, en el que puede tener exoftalmos, que puede ser también causa de malestar de la superficie, o a lo mejor simplemente es estéticamente inaceptable. Puede ser también un paciente que tenga estrabismo o algún paciente que tenga alteración del párpado. Entonces, en estos casos también se puede ofrecer cirugía y se debe llevar una secuencia lógica. La secuencia es primero una cirugía de órbita, o sea, orbitotomía. Incluso nosotros nos apoyamos mucho en el servicio de otorrinolaringología, donde ellos hacen cirugía endoscópica transnasal, y eso puede ser motivo de satisfacción de los pacientes y ya no es necesario seguir con las otras cirugías. Esto, por supuesto, como la enfermedad es quiescente, no se puede hacer de manera electiva.
El siguiente paso es el de la cirugía de estrabismo. Aquí es muy importante mencionarle al paciente que los músculos tienen una función reducida, ya que existe fibrosis de los músculos. Es importante mencionarle al paciente que la visión doble no se va a corregir en todas las posiciones. A lo que aspiramos o lo que podemos ofrecer es disminuir la visión doble en la posición primaria de la mirada y si es posible en la infraversión. Eso es muy importante explicárselo al paciente para no crear falsas expectativas. Eh, Se recomienda ya en la técnica no realizar resecciones musculares. Aquí los defensores de las suturas ajustables, aquí se puede encontrar una buena indicación. Y algo también importante es ofrecer cirugía siempre y cuando se tenga un periodo de al menos 6 meses de estabilidad en los movimientos oculares. Por último, podemos ofrecer cirugía de párpado. Como sabemos, en la oftalmopatía tiroidea se presenta una retracción importante de párpado con aumento de la apertura palpebral. Entonces, esto se puede corregir con miulerectomía, con una recesión del elevador, o incluso se puede elevar un poco el párpado inferior desinsertando la fascia capsulopalpebral o algún espaciador. Esto pues es un caso del doctor Rafael Gutiérrez que a mi parecer quedó bastante bien. Y es importante mencionar que una persona con este cambio en su apariencia no es fácil para ellos. Entonces no hay que echar por menos la apariencia o la percepción que el paciente tiene de su fisonomía. Antes de avanzar, quisiera tocar este tema de las ducciones forzadas. Esto a lo mejor parece muy básico, pero es muy importante porque lo vamos a estar viendo a lo largo de esta plática. Estas ducciones forzadas se realizan cuando hay una alteración en las ducciones que el paciente hace, en las ducciones espontáneas. Entonces hay dos grandes grupos, las ducciones pasivas, las ducciones forzadas pasivas y activas. La pasiva la hacemos para saber si existe restricción. En este ejemplo, nosotros primero tenemos que anestesiar muy bien al paciente y el área donde vamos a colocar las pinzas de preferencia las que lastimen menos la conjuntiva, las pinzas de Pierce son una buena opción. Entonces se toma el limbo. En este caso, el paciente tiene una limitación para la aducción y lo que queremos saber es si existe restricción en este músculo, en el recto lateral. Entonces nosotros vamos a tomar el limbo y vamos a llevar el ojo hacia la aducción y podemos tener dos respuestas. Una, que nosotros podamos hacer el curso del movimiento sin problema, en cuyo caso será la prueba negativa y no hay restricción. Pero podemos tener una restricción, o sea, que el ojo no alcance a llegar al igual que el otro, o sea, que no llegue hasta el final del curso, en cuyo caso hay restricción y la prueba es positiva y puede ser de 1, 2, 3 o 4 cruces. La prueba activa la hacemos cuando sospechamos que la función del músculo está afectada. Esto puede ser por una parálisis, en este caso del sexto nervio craneal, puede ser en el contexto de un paciente posoperado de estrabismo, en cuyo caso podría existir un debilitamiento excesivo, o podría ser un paciente con algún trauma directo al músculo, etcétera. Entonces, ahora aquí
la pinza la vamos a colocar en el limbo temporal y vamos a pedir al paciente que haga, en este caso, levoversión, o sea, un movimiento hacia el campo donde está, al campo de movimiento donde hay limitación. Entonces nosotros vamos a sentir un movimiento en la pinza. Si lo sentimos es que sí hay función en el músculo y puede ser función 1, 2, 3 o 4 cruces. Si no sentimos ningún tirón y no hay movimiento, es que no hay función. Traté de decirlo muy, pues muy coloquialmente, pero bueno, vamos a continuar con la inflamación orbitaria idiopática. Esta enfermedad, antes llamada pseudotumor orbitario, es un síndrome clínico benigno. Involucra muchas estructuras de la órbita, es una condición es que no sea infeccioso y pues son todo un espectro de signos y síntomas dependiendo qué estructura esté más afectada. No se conoce la causa exacta, se han propuesto mecanismos virales, autoinmunes, alérgicos, y basados en la infiltración linfocítica, se piensa que es una alteración autoinmune mediada por linfocitos. En términos generales, la inflamación orbitaria idiopática tiende a ser unilateral, el inicio es agudo, dependiendo qué estructura se afecte, pero puede existir enrojecimiento, quemosis, proptosis, edema periorbitario, disminución visual y diplopia. Esto es a grandes rasgos. Pero la miositis es una enfermedad, una subclasificación de esta inflamación orbitaria. Es relativamente rara y produce alteraciones del movimiento, que es el tema de hoy. Entonces, si nosotros observamos esta serie de casos, podemos tener una idea de esta miositis orbitaria. La edad promedio en esta serie de casos fue de 43, con un rango de desde 12 años hasta 78 años. El 55% son hombres, 45% mujeres. Normalmente es ligeramente mayor el porcentaje en mujeres en general, pero en este caso fueron más hombres. La enfermedad unilateral hasta en un 84%, bilateral en 16% de los casos. Y la alteración, la queja principal fue diplopia, casi en la mitad de los pacientes, seguida por dolor ocular y por último alteración visual. Aquí fue más común que 2 músculos o más tuvieran involucro. El que tuvo mayor involucro fue el recto medial, seguido del recto lateral y el inferior. Estos pacientes recibieron esteroides, tuvieron una respuesta, mencionaba, dramática, o sea, muy, muy buena, pero en 9 de los pacientes tuvieron una recurrencia, de los que 3 volvieron a tener remisión, recurrencia y no tuvieron una adecuada respuesta. Aquí podemos ver una resonancia magnética donde podemos ver un engrosamiento importante del vientre muscular, a diferencia de la orbitopatía distiroidea, donde el tendón está respetado. Aquí no, aquí lo clásico es que el tendón esté también engrosado, incluso teniendo una imagen tubular. También podemos ver en este caso el recto medial y el oblicuo superior que resaltan a la aplicación de gadolinio. Los esteroides son la piedra angular del tratamiento, logrando una respuesta hasta en 2/3 partes de los casos muy, muy buena. Para esto es importante hacer un buen diagnósticos diferenciales, descartando enfermedad metastásica, enfermedad granulomatosa, infección, por supuesto.
enfermedad infiltrativa. Entonces, ya que descartamos eso, que de hecho el diagnóstico es de exclusión, podemos dar el tratamiento. Muchas veces la respuesta es incompleta con los esteroides y se necesitan otros medicamentos, incluso la radioterapia. Habíamos mencionado que hasta en una tercera parte de los pacientes no había una respuesta adecuada a los esteroides. Este es el caso de esta paciente que tuvo miositis importante con recidiva y desarrolló una fibrosis muy importante del complejo de los elevadores. Muy bien, vamos a continuar con la miastenia gravis, que es una alteración, es la más común de las alteraciones de la placa neuromuscular, de la unión neuromuscular. Hasta en un 90% de los casos, los pacientes van a tener signos y síntomas oculares, o sea, los párpados y los músculos extraoculares se van a ver afectados. De estos, la mitad solo van a permanecer con esos síntomas oculares y van a permanecer con miastenia ocular, así se le ha denominado. La otra mitad van a desarrollar en algún momento síntomas generalizados. La prevalencia es de 50 a 125 casos por millón. Se menciona que tiene una distribución bimodal, esto es que en mujeres se presenta en la segunda, tercera década de la vida, es lo más común, y en hombres puede presentarse hasta sexta, séptima década de la vida. Tiene una tasa de remisión espontánea de hasta 22%. Esta imagen, la primera de la izquierda, es la unión neuromuscular normal. Aquí vemos la placa presináptica, que es la del nervio, donde el estímulo llega a la sinapsis y se libera acetilcolina. Esta acetilcolina es captada por la placa postsináptica, específicamente el receptor de acetilcolina, y esto ya es la fibra muscular, va a ocasionar un potencial de acción y, consecuentemente, la contracción muscular. Esto no sucede así en la miastenia gravis. Aquí hay un anticuerpo, contra el receptor de acetilcolina que bloquea la acción de la acetilcolina dejándola flotando y pues expuesta a la destrucción por acetilcolinesterasa, y entonces no hay una adecuada respuesta. Estos antígenos contra el receptor de acetilcolina se han demostrado hasta en el 99% de los casos en la miastenia generalizada y de 40 a 77% en pacientes con miastenia ocular simplemente. ¿Por qué se afectan los músculos extraoculares? No se sabe muy bien. Se han propuesto algunas hipótesis. Una es que los músculos extraoculares, la posición que causa la fijación binocular y cualquier movimiento que saque principalmente alteración o desviación vertical puede ocasionar diplopia sintomática. Otra es que los músculos, al ser músculos de un movimiento pues muy frecuente, casi constante durante el día, puede predisponerlos a la fatiga. También existen teorías en las que hay una probable susceptibilidad, ya sea hacia antígenos específicos o simplemente una susceptibilidad inherente de las fibras de los músculos extraoculares. Como podemos ver en esta clasificación, la clasificación de Osserman, habla del compromiso dependiendo de los síntomas. Entonces, el compromiso puramente ocular es la clase 1. Podemos encontrarla en el contexto de las otras clases, pero porque son de manera progresiva normalmente. En los párpados es donde podemos encontrar los signos más prominentes. La ptosis palpebral es uno de los
de los datos más importantes. El paciente puede decir que un día tiene caído un párpado o una semana y la siguiente semana tiene caído el otro párpado. A eso se le llama ptosis alternante. A estos pacientes se les puede inducir la fatigabilidad. Entonces puede ser algo así. And I want you to look all the way up, please. All the way up, okay? No, Keep no le staring up. puedo quitar el... Entonces vamos viendo cómo se van fatigando los músculos y para no hacerse las largas se caen los párpados, se fatigan y se van cerrando. Entonces al paciente se le pide que vea hacia arriba, a supraversión, y esto de 30 a 60 segundos y los párpados se van fatigando. Otro dato es el tirón del párpado o sacudida del párpado de Cogan. Al paciente se le pide que vea hacia el piso, 3-5 segundos, y después se le pide que vea de forma rápida a la posición primaria. Y vamos a ver cómo el párpado sube, hace pues como un tirón y posteriormente baja. Se piensa que esto es inducido por, al ver hacia abajo, puede liberarse más acetilcolina que puede ser usada para ese movimiento rápido y después se degrada y vuelve a caer el párpado. El signo de la cortina es uno de los datos pues, más vistosos. Esto se ve mejor en el párpado más tósico. Se levanta el párpado y vemos que en el párpado contralateral va a caer. Aquí vamos a ver este no es otro. Este es. Y vemos como el párpado derecho cae. Ese es el signo de la cortina. No es patognomónico de la miastenia gravis, pero nos da muchos datos. Algo importante en cuanto a la movilidad ocular es que podemos ver cualquier patrón que pueda asemejar alguna oftalmoparesia. Por ejemplo, en este video no puedo hacer que corra, pero lo común es que a un paciente lo revisan un día y ustedes están seguros que tiene parálisis del sexto. Lo revisan en la siguiente consulta y tiene otra conformación de movimientos totalmente distinta. Y eso es pues la regla en la oftalmoparesia de la miastenia gravis. Entonces, otro dato importante es la debilidad del orbicular. Al paciente se le pide que apriete los párpados con fuerza, y al apretarlos el paciente se va a fatigar, o sea, el orbicular se va a fatigar y podemos abrirlo con facilidad. El diagnóstico, gran parte es clínico, pero también se pueden hacer niveles de anticuerpos. Las pruebas de electromiografía también son importantes. La estimulación repetitiva que se utiliza para estudiar alteraciones de la placa neuromuscular, donde se puede ver un decremento en el potencial de acción muscular. La electromiografía de fibra única por lo general se hace cuando las otras pruebas salieron negativas y lo que se encuentra es aumento en el jitter, que es la disparidad entre la respuesta de dos fibras separadas. El test de hidrofonio es pues cada vez hecho menos por la dificultad para conseguir el hidrofonio, por las complicaciones de realizarla. Ahorita van a ver por qué. Entonces, el hidrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa
produce una respuesta rápida y corta de los síntomas, o sea, los síntomas se van a aliviar, tanto la fatiga como la tosis van a desaparecer o van a mejorar de forma muy rápida al inyectar el hidrofonio. Entonces, esta se va inyectando poco a poco. Se necesitan 3 personas, una que esté inyectándola poco a poco, una que esté revisando los datos clínicos del paciente y otra que esté al pendiente de la frecuencia cardíaca. Si se debe tener atropina a la mano por si existe bradicardia. Entonces, por esto, por los recursos humanos, por la dificultad para conseguirlo, cada vez se hace más difícil de ver. Yo solo he visto videos, sinceramente. Por lo general se reserva en tosis o alteraciones muy evidentes donde una respuesta al hidrofonio pueda ser pues, más evidente. Por eso es que otros test que se pueden hacer en el consultorio son cada vez más utilizados. Uno es el test del hielo. Al paciente se le pone un hielo, que puede ser un gel congelado o lo pueden mandar a que compre una paleta de hielo, no sé, pero que no se recomienda el hielo directo a la piel para no lastimarla. Entonces se coloca en el párpado 1 minuto y antes y después se miden las aperturas palpebrales y se comparan. No se sabe si el frío estimula o promueve una mejor conductibilidad o al estar con el párpado cerrado el paciente descansa y esto hace que mejore la respuesta. Lo cierto es que es un test que se puede realizar en el consultorio, al igual que el test del descanso. Por lo menos en la sala de espera le pueden decir al paciente que se duerma una media hora y después lo revisan y vuelven a medir la hendidura, la apertura palpebral y la comparan. Estos datos no son diagnósticos, pero nos ayudan mucho. El tratamiento es lo ideal. Aquí van a escuchar que digo mucho que los corticosteroides son la piedra angular, y es que sí, aquí también, pero por los efectos adversos, la primera elección es la piridostigmina, que también es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, que se puede ir modulando para llegar a la dosis deseada, a la respuesta deseada. Y este medicamento puede mejorar mucho la tosis palpebral, los síntomas que pueda tener el paciente, de los que no hablamos, por ejemplo, la dificultad respiratoria, la disfagia. Esos los puede mejorar, pero son poco efectivos para disminuir la diplopia. En caso de no tener una buena respuesta a la piridostigmina, se pueden utilizar los corticosteroides, pero su uso prolongado se ve limitado por los efectos adversos, por lo que se tienen otros medicamentos ahorradores de esteroide. Y esto también depende de la timectomía, el tratamiento quirúrgico, depende de cada centro. Hay centros donde se practica más, otros donde se practica menos, pero en la literatura mencionan que puede inducir una regresión espontánea hasta en un 60% de los casos, o simplemente disminuir la dosis necesaria para que el paciente pueda hacer su vida. En cuanto a la cirugía de estrabismo, es controvertida y por lo general el paciente debe estar 1 año sin variación en los movimientos oculares. Esto con respecto a los movimientos oculares y al párpado. O sea, debe existir una estabilidad en la altura del párpado y en los movimientos oculares para poder ofrecer una cirugía. De lo contrario, podemos empeorar el caso. El botulismo. Sinceramente, yo no he visto casos de botulismo.
pero es una toxina, es causada por la toxina del Clostridium botulinum, que no es la única de la especie Clostridium, hay varias especies, varios tipos de Clostridium, y en específico del Clostridium botulinum hay varios tipos, hay 7 tipos, y los que afectan más a los humanos es la neurotoxina A, B, E y F. Aquí la alteración es en la placa presináptica, en la unión neuromuscular, pero en la placa presináptica, donde hay un bloqueo en la liberación de acetilcolina. Esto puede suceder en áreas endémicas, es común en niños menores de 1 año, en cuyo caso se debe sospechar cuando exista hipotonía, dificultad para la succión, pero puede presentarse en cualquier edad y puede presentarse en la miel contaminada, en contaminación de heridas, puede estar presente en alimentos enlatados y embotellados que también estén contaminados. Y este es el caso de un paciente usuario de drogas intravenosas que tuvo infección por Clostridium botulinum y presentó la oftalmoplegia que se menciona como, en este caso, el paciente tenía parálisis de ambos sextos nervios craneales, pero puede ser cualquier otra. Puede haber debilidad facial, las pupilas son pobremente reactivas y pueden estar hacia la midriasis media. Este paciente tuvo estos abscesos que fueron debridados. El diagnóstico se hizo con la clínica, porque el paciente tenía también debilidad e hipotonía de extremidades. Se hizo con prueba de estimulación repetitiva del electromiograma y pues se le dio el toxoide y con eso mejoró el paciente. Bueno, vamos a ver la oftalmoplegia crónica progresiva externa y Kearns-Sayre. Bueno, esta es una enfermedad que se describió desde hace 150 años y fue hasta 1958 donde Kearns y Sayre subrayaron que esta oftalmoplegia progresiva externa puede presentarse en un bloqueo cardíaco como parte de un síndrome. Esta oftalmoplegia externa progresiva no es un diagnóstico como tal, es pues un hallazgo, un conjunto de signos, y puede presentarse con retinopatía pigmentaria, como en el caso de Kearns-Sayre, puede haber también ataxia, bloqueos cardíacos. Entonces es una amplia gama de alteraciones en este caso de las mitocondrias. Entonces hay dos grandes grupos, las de novo, que son causadas por una lesión del DNA mitocondrial, y las que no son de novo, o sea, las variedades familiares, que es un poco menos del 50% y puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Hay una amplia heterogeneidad genética, pero existe, lo más común es de lesiones en el DNA mitocondrial. En la clínica, la ptosis es lentamente progresiva y simétrica, y tradicionalmente se ha mencionado que estos pacientes no tienen diplopia. Ahorita vamos a ver otra serie de casos donde nos muestran que sí. La retinopatía pigmentaria en el Kearns-Sayre por lo general afecta el polo posterior y la región peripapilar, donde podemos ver acúmulos de pigmento que
que están junto a zonas que están desprovistas de plano de epitelio pigmentario de la retina. Estas muy rara vez van a afectar la visión, y si en el electrorretinograma se puede encontrar de todo, puede ser desde un electrorretinograma normal hasta alteración de conos o alteración de conos y bastones. No es un estudio que se haga para seguir estos pacientes. Se sabe que la agudeza visual es un mejor marcador de avance de la enfermedad. Como les había dicho, tradicionalmente por tener un curso muy progresivo, se ha descrito como que no causa diplopia, pero en esta serie de casos vemos que si hubo diplopia hasta en un 28% de los pacientes, o sea, más de la mitad de esta serie de casos tenía estrabismo, y la desviación más común fue la exotropia. Aquí vamos a ver un caso, vemos la ptosis simétrica y se empiezan a afectar los músculos. Cuando ya es de larga evolución, los músculos pueden llegar a estar prácticamente congelados. El diagnóstico, habíamos dicho que esta enfermedad tiene una gran heterogeneidad genética, y entonces se puede encontrar pues la de lesión del DNA mitocondrial o mutaciones en estos genes, y hay muchos otros. La biopsia de músculo deltoides, esa da algunos datos. Se pueden encontrar las famosas fibras rojas rasgadas, que son acúmulos de mitocondrias que están teñidas. Esto es con la tinción tricrómica de Gomori. Y si nosotros hiciéramos una microscopía electrónica, veríamos también acúmulos de mitocondrias que pueden ser normales, pueden ser gigantes con formaciones anormales. La cirugía de ptosis depende mucho de la función del elevador. Los pacientes, si tienen una función muy pobre, se tiene que hacer una fijación al frontal, y esto puede ser con fascia lata, o puede ser con silicón, puede ser, si la debilidad del elevador es leve, puede incluso hacerse una resección del músculo elevador. La cirugía de estrabismo es controvertida, principalmente cuando las desviaciones son pequeñas. Si la desviación es pequeña, puede utilizarse un prisma, y eso con la intención de disminuir la diplopia a la posición primaria de la mirada. No hay un tratamiento que pueda recuperar los movimientos, las ducciones extremas. No existe un tratamiento. Lo que podemos ofrecer es disminuir la visión doble en la posición primaria de la mirada. Y bueno, vamos con el trauma orbitario. Esto es todo un universo, el trauma ocular. Primero tenemos que ver por la vida del paciente, ya que sabemos que su condición es estable. Vemos cómo es la condición del globo ocular. Tenemos que descartar, obviamente, ruptura del estallamiento del globo ocular. Tenemos que, si es en la manera de lo posible, evaluar la agudeza visual, revisar la retina y sospechar alguna otra alteración que no sea tan evidente como lo es la neuropatía óptica traumática. Debemos hacer una palpación minuciosa en búsqueda de alguna fractura cabalgada, a lo mejor enfisema, e incluso zonas de hiposensibilidad malar, por ejemplo. La tomografía axial computarizada es nuestro estudio de elección.
Rara vez se solicita una resonancia magnética y por lo general es cuando tenemos alguna duda específica acerca de tejidos blandos. Obviamente, si hay sospecha de algún cuerpo extraño metálico, ya sea en la órbita o intraocular, no se realiza. Las fracturas más comunes son las del piso orbitario, y datos que nos pueden hacer pensar en esta fractura son las limitaciones en los movimientos oculares, principalmente a la supraducción. Se debe realizar exoftalmometría para descartar enoftalmos o proptosis. Tenemos que descartar una hemorragia retrovulvar, por ejemplo. Los movimientos pueden estar afectados. Lo más común es que el músculo recto inferior esté entrampado en la fractura del piso, para lo que la supraducción, como lo vemos en esta fotografía, está, bueno, aquí nos está explorando la supraducción, pero vemos el ojo en hipotropia. En este caso, al paciente se le reparó el piso orbitario e incluso se le hizo una recesión leve del recto inferior y se corrigió la posición. Pero aquí es importante recordar lo que platicamos de las ducciones forzadas. Aquí hay un patrón restrictivo. Lo más común. Puede haber enoftalmos, puede haber distopia ocular. El tratamiento es controvertido. Casi todos los autores recomiendan que no sea un tratamiento de urgencia. Se puede esperar mejoría espontánea las 1 o 2 semanas, pero en caso de diplopia, si hay enoftalmos importante o distopia ocular, esas son indicaciones de cirugía. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que es muy evidente en la tomografía, la fractura de piso. Vemos el paso de material orbitario al seno maxilar. Bueno, realmente no se ve mucho, pero el paciente no tuvo diplopia y se optó por un manejo conservador. Entonces, no es una regla que todos los pacientes con fractura de piso necesiten un tratamiento quirúrgico. Pues creo que es todo. Espero haber cubierto las expectativas. No sé, te cedo la palabra, Jess. Muchas gracias, doctor. Creo que aquí, bueno, no sé si tengan alguna duda, si quieren comentarlos en el chat o pueden levantar la mano los asistentes. En el chat pusieron algunas preguntas. Doctor, si nos puede comentar acerca de la diplopia en la orbitopatía tiroidea, ¿en qué casos es que lo ve más frecuente? O porque, bueno, más bien aquí lo pusieron como desde el principio, porque la diplopia al inicio de la orbitopatía. Bueno, la diplopia no se debe ofrecer un tratamiento en un inicio, un tratamiento quirúrgico en un inicio, porque la diplopia puede estar causada por la inflamación de los músculos, o sea, el engrosamiento de las vainas por sí sola puede ocasionar alteraciones del movimiento y con mayor razón, ya una vez pasado el cuadro activo, va a quedar alguna fibrosis. Entonces, por cualquiera de esas dos, o puede ser por un exoftalmos asimétrico, puede haber alteración, puede haber diplopia. La recomendación es enfriar el cuadro y después
ir por pasos. Si recordamos los pasos de la cirugía, se recomienda primero tratar la órbita. Muchas veces al hacer cirugía orbitaria puede desaparecer la diplopia o puede empeorar, porque a lo mejor el paciente ya se había acostumbrado o a lo mejor no se logró una uniformidad en la exoftalmometría, queda algún ojo más adelante que el otro y puede haber puede haber diplopia. Ok. Pero ¿usted qué tan frecuente lo ve al inicio del cuadro? Porque... Bueno, cuando el paciente llega con una enfermedad muy pues congestiva, muy sintomática, el paciente tiene molestia para los movimientos y puede ser el primer dato, la visión doble acompañada de los síntomas de superficie. Incluso vemos quemosis, vemos enrojecimiento muy importante en la inserción de los músculos. Entonces, sí puede ser el primer dato, la diplopia. Ok, doctor. Y nos preguntan ¿cuál es su opinión de la timectomía en el tratamiento de la miastenia? Yo a los pacientes que nosotros vemos como interconsultas, no se les ha hecho. Hay controversia en hacérselo a todos los pacientes, hay controversia. Si hay timoma, ahí sí se tiene que hacer. Pero si no hay timoma, hay controversia en a qué pacientes se les hace y a quienes no. Hay centros donde a todos los pacientes con miastenia se les hace timectomía. Por ejemplo, en el mío no. Entonces, la literatura, por eso es que yo tengo tan poca experiencia en pacientes con timectomía, pero la literatura dice que por lo menos 60% van a tener mejoría de los síntomas, pueden incluso hasta tener remisión espontánea y por lo menos un 30% van a disminuir su necesidad o sea, van a disminuir su dosis de piridostigmina. Ok, muy bien, gracias, doctor. Tiene aquí otra pregunta del uso de los vasoconstrictores tópicos en la miastenia. ¿Qué opinión tienen de los vasoconstrictores? Sinceramente no tengo experiencia. No sé si... bueno, como ustedes saben, la doctora Azucena de León no pudo acompañarnos por cuestiones de salud, pero si yo hago un llamado a los neurooftalmólogos que estén disponibles, son libres de opinar y darnos su experiencia. Claro, de hecho creo que está aquí el doctor Diego Romero levantando la mano. Le voy a dar Perfecto, adelante, Dieguito. la palabra y ya está activo. Pedro, un gusto saludarte. Jessica Igualmente, también. Diego, un placer. Sí, yo estoy de acuerdo con Pedro, ¿eh? Definitivamente la timectomía no es una panacea. Se vende o se encuentran artículos que sí, que lo cura todo, pero no es cierto. La verdad es que solo se recomienda en pacientes jóvenes que sí tengan datos de un timoma, porque de ahí se puede convertir en algo más grave y eso puede ser la cura. Pero en personas más grandes, por ahí de 55 en adelante, pues realmente ya hay un tejido de reemplazo, ya las células del timo, como eran en un principio, ya no están activas. Entonces, pues realmente solo se recomienda en pacientes jóvenes y que tengan una miastenia que salga del cuadro ocular. Las miastenias que solo se quedan en el cuadro ocular no es necesario hacer la timectomía. Sí hay que hacer en el protocolo de estudio una tomografía de tórax para encontrar si no hay un timoma, pero realmente en nuestra población no es como siempre la causa. Entonces sí estoy de acuerdo con él. Perfecto, Dieguito. Muchísimas gracias por tu valioso comentario. Sí, muchas gracias, doctor Diego. Le ponen aquí en el chat que ¿cuál es el valor de la perimetría en un proceso distiroideo? ¿Qué opina usted, doctor? El valor ¿Les de la hace perimetría en un perimetría? proceso distiroideo. Muy bien. Ay,
Puede servir la campimetría de Goldman, pero no como nosotros la acostumbramos. Nos sirve para saber las áreas donde hay diplopia y no hay diplopia. Obviamente la podemos ver desde la campimetría tipo Humphrey, en el contexto de una neuropatía compresiva, donde puede haber hipertensión ocular, por ejemplo. Entonces, esos pacientes se pueden seguir con campimetría de preferencia tipo Humphrey. Pero algo pues, muy simpático es la campimetría de Goldman en este tipo de pacientes. Con los dos ojos abiertos, el estímulo se va acercando y se le pregunta al paciente no si ve el estímulo, más bien si lo ve doble, y el paciente tratando de fijar el estímulo. Entonces, lo que nosotros hacemos es conocer el área donde hay menos diplopia o no hay diplopia, porque por lo general lo ideal es que sea en la posición primaria y en la infraversión. Obviamente, pues todos estos pacientes en los que se sospecha una neuropatía compresiva o incluso glaucomatosa, está indicada totalmente la campimetría. Claro, sí, sería lo ideal, ¿no? Que todos tengamos de base la campimetría. Aquí la doctora Margarita Lucía le pregunta si el paciente con mastenia debería hacer manejo por neurología y que oftalmología sea el apoyo, o si usted considera que puede ser al revés, que sea el oftalmólogo el que lo maneje, y cómo valorar la evolución y para ir disminuyendo la dosis de tratamiento. Todos estos pacientes deben ser, de todo lo que hablamos hoy, el manejo es multidisciplinario y nosotros debemos conocer nuestros límites. Claro. Estos pacientes, muchos los vemos por interconsulta o muchos llegan con nosotros y los diagnosticamos o por lo menos sospechamos la enfermedad y los mandamos a neurología. De todas formas, nosotros les damos un seguimiento, estamos al pendiente de las pruebas que se les hacen. Por ejemplo, nosotros no hacemos punciones lumbares, nosotros no hacemos la prueba de hidrofonio, que de hecho pues no se hace en mi hospital. Entonces, a los pacientes en específico de miastenia gravis, nosotros los diagnosticamos y los enviamos y les damos el seguimiento. ¿Cuándo se sabe que hay una dosis adecuada? Cuando el paciente no tiene calambres, no tiene diarrea, no tiene... Y también puede hacer sus actividades. Es muy difícil encontrar la dosis exacta. Con la piridostigmina difícilmente se elimina la diplopia. Sí pueden mejorar otros síntomas generales como la debilidad de piernas, de brazos, puede incluso mejorar los síntomas vulvares, pero la diplopia en específico difícilmente va a mejorar con piridostigmina. Entonces, por ejemplo, hoy justamente vi una paciente que no se quería tomar el esteroide. El esteroide lo más probable es que sí mejore la diplopia, pero no quería. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos en decir si está bien o no el tratamiento de neurología, porque pues ellos son los expertos en eso. Claro, por eso apoyarnos entre las especialidades, ¿no? Que era lo Claro. que dijimos al principio, siempre es muy importante con nuestros pacientes y en general, pues, tener el apoyo de las diferentes especialidades. El doctor Romero Cano levantó la mano y creo que ya está abierto su micrófono, doctor. Sí. Sí, igual, o sea, retomando parte del comentario que hicieron, si es útil hacer la perimetría en una enfermedad distiroidea, yo creo que tanto perimetría como un OCT puede ser muy funcional, tanto en el momento agudo como en el seguimiento ya en una fase crónica para ver las secuelas, porque pues ahora estamos también en una época donde pues se necesita para algunos documentos o procedimientos legales, ¿no? Entonces necesitamos documentar siempre de manera objetiva
cómo está la evolución de nuestro paciente y actuar de manera rápida ante una neuritis compresiva o por un síndrome de crowding orbitario, ¿no? Que eso es lo que a veces nos enfrentamos mucho en los hospitales de tercer nivel, que no pueden ser manejados en los hospitales donde no hay un internista o no tienen sitio para hospitalizar a los pacientes, ¿no? Claro, como para evidenciar el daño, ¿no, doctor? Pero ¿han tenido algún paciente que le hayan dado seguimiento con OCT? O sea, ¿sí han notado cambios significativos? Sí, hay pérdida tanto en la capa de fibras nerviosas como en la capa de células ganglionares, sí se llegan a perder, aunque no se manifiesten después en un campo cinético. Se puede reducir algunas micras, estas dos capas. No, aquí no hay un predominio que sea superior, inferior, nasal o temporal, sino que es como general. Sí, sí, sí. Pero en el campo, después de unos meses, si lo agarramos a tiempo, el paciente ya tiene un campo completo, no tiene un escotoma relativo, ya tiene su visión cromática perfecta, no tiene defecto pupilar aferente, pero se redujeron sus conteos. Ok. Tomamos al paciente, comenzar con evidenciar el caso. El doctor Cortés tiene también la mano levantada, si quiere opinar, doctor. Hola, Pedrito, muy buena plática. Julio, ¿qué Hola, tal? Qué Diego. gusto. Bien, Jessica, saludos. No, muy bien, solamente para apoyar a lo que comentaba Diego, el uso de la perimetría que preguntaban por ahí. Muy útil, ¿no? Sabemos que los pacientes con orbitopatía estiroidea pueden tener muchos de estos pacientes asociados a algún tipo de glaucoma, ¿no? Ya sea por congestión o ya sea por bueno, se ha visto la asociación incluso del glaucoma primario de ángulo abierto con pacientes con orbitopatía estiroidea. Entonces, siempre yo de inicio a los pacientes con orbitopatía les pido un campo visual. En mi hospital, desafortunadamente, no tenemos campo visual cinético, pero siempre de inicio pedir la campimetría, que resulta muy, muy útil. En cuestión de lo que preguntaba, ¿no? Acerca de los pacientes que iniciaban con diplopia, con orbitopatía estiroidea, yo pienso que sí puede ser, pero recordar los primeros signos que encontramos, la retracción palpebral es el dato cardinal, número 2 el exoftalmos, y el siguiente pudiera ser ya algún tipo de estrabismo probablemente, pero de inicio que inicien que el paciente presente diplopia, no creo que sea tan común, pero pues puede llegar a ser algún dato o algún signo inicial del paciente. Nada más, cierro mi micrófono. Saludos. Muy bien, buena Muchas plática. Saludos, gracias. Julio. Pedro. Muchas gracias. Gracias, doctor Cortés. Bueno, ahí sería un poquito en controversia tratar de documentar si estamos hablando de un glaucoma primario o estamos documentando un glaucoma secundario, ¿no? Más bien. La doctora Tamar Gómez también tiene mano levantada. Vamos a activar su audio. Listo, doctora. Hola, buenas noches a todos. Muy bonitos casos los que mostraste. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Es difícil, pero en un hospital de concentración como estas se logra eso. Efectivamente, en un paciente con tiroideo a veces es muy importante estar muy pendiente de la presencia de neuropatía óptica. Y un buen campo visual y OCT te ayudan tanto en el diagnóstico como en el seguimiento. Y especialmente, como mencionaba el doctor Romero, para cuestiones legales. Aquí en el chat estoy viendo preguntas también relacionadas a oftalmoplegia progresiva externa, cómo solicitar una biopsia. La oftalmoplegia progresiva externa es una citopatía mitocondrial que tiene muchas acepciones. No todas son síndrome de Kearns-Sayre. Algunas solamente es la oftalmoplegia, algunas tienen epilepsia, otros tienen infartos cerebrales, etcétera. Pero ante la sospecha se puede pedir una biopsia muscular, pero con una tinción especial que se llama tricrómica de Gomori para buscar las fibras rojas rasgadas, y eso es diagnóstico. En algunos centros, como en el Conde de Valenciana, que tienen diagnóstico molecular, se puede hacer el diagnóstico por DNA, pero en otros centros, con la biopsia, con estas tinciones se logra hacer el diagnóstico. Y finalmente, en cuanto a miastenia, efectivamente los oftalmólogos no somos los médicos tratantes muchas veces, aunque la verdad es que sí somos quienes
vemos a estos pacientes y podemos juzgar si el paciente ha mejorado o no, cómo está, etcétera. Entonces, sí es muy importante documentar tanto en el diagnóstico como el seguimiento de estos pacientes. Y muchas veces no se logra un control tan óptimo de los síntomas oculares, muchas veces porque el neurólogo pues está acostumbrado a ver pacientes gravemente enfermos. Entonces, a veces minimiza un poco los síntomas oftalmológicos y aunque el paciente todavía continúa con ciertos datos, no usa dosis tan altas. O sea, por ejemplo, del esteroide o como ahorradores de esteroides. Es muy complejo el manejo de estos pacientes con miastenia y creo que es importante el manejo multidisciplinario. Así es, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La doctora Luz María Arce también tiene levantada la mano. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿Me doctora. escuchan? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por autorizarme a participar y completamente de acuerdo con los puntos que aclararon sobre el tema de miastenia y de orbitopatía. Y solo quería participarles de dos cosas. Que en pacientes con miastenia incapacitante para todo mundo, pero muchas veces son pacientes que están diagnosticándose en una etapa de plena productividad de ellos y pues es muy incapacitante la diplopia. Podríamos recurrir, una vez que se estabilice todo su cuadro y ya no estén en hospital, recurrir a los para mejorarles por lo menos la visión al frente en la posición primaria y en la infraversión y ha resultado muy bien. Ya cuando se escapa de 10, 12 dioptrías de corrección, bueno, ya eso en su momento deberá de corregirse quirúrgicamente. Y la otra opinión es que no es frecuente que nos lleguen pacientes con miastenia sistémica a la consulta oftalmológica, pero sí deberíamos de tenerlo en mente porque les comparto de una paciente que llegó con una pérdida de peso severísima, con un cambio total de su apariencia física, sus párpados en una tosis severa, biliar, y con una voz muy pausada, muy lenta, y cuando yo empiezo a hacer su historia clínica, me dijo ella, es que yo era una persona totalmente diferente a la que soy hoy, después de 6 meses de estar con un médico y otro tratando de ver qué tengo, ya me han dicho que no es miastenia. Y bueno, yo independientemente de eso hice mis pruebas y fueron saliendo todas positivas para miastenia sistémica. Ella se sometió a timectomía, mejoró muchísimo, estuvo con todo tipo de terapias hasta con ahorradores de potasio, hasta cuando la dejé de ver que terminé yo mis actividades en tercer nivel, pero ella mejoró muchísimo su habla, su tosis, su diplopia, su alimentación ya estaba severísimamente afectada, solo podía líquidos porque no podía deglutir, eran muchas afectaciones y entonces era lo que les quería compartir, que la miastenia sistémica también nos podría llegar a consulta y deberíamos investigar datos sistémicos. Muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente que es un excelente comentario, que bueno que nos hace el compartir su caso, el caso clínico. Es algo que comentó de hecho el doctor Pedro González, ¿no? Que tenemos que ver al paciente obviamente de forma integral, no hay que casarnos con el diagnóstico con el que ya vienen, es algo que hemos comentado también en las sesiones previas. Doctor González, ¿tiene algún comentario? Pues muchas veces ayuda a ver fotos del paciente. Muchas veces lo vemos ojón, pero a lo mejor así es. Pero si nos muestra la foto de su credencial de lector, entonces podemos ahí comparar. Muchas veces yo creo que es importante, como decía la doctora, algo de empatía con los pacientes, específicamente, bueno, con todos, pero los que tienen
los que tienen alguna alteración en edad productiva o, por ejemplo, la orbitopatía tiroidea que afecta la fisonomía de forma tan importante, no ser tan, no tardar tanto en ofrecer un tratamiento, obviamente esperando los tiempos, no apresurarnos, pero también recordar eso, cómo se percibe el paciente. Así es, doctor. Es un tema bastante importante. Al final del curso vamos a retomar este tema con la parte de rehabilitación en los pacientes neurológicos, pero sí creo que es algo que podemos ir viendo en cada una de las patologías. No podemos solamente concentrarnos en la patología del paciente porque dejamos a un lado toda la calidad de vida del paciente y todo lo que debería importarnos de forma integral, ¿no? Le voy a hacer otra pregunta de las que están aquí. En su experiencia, ¿ha encontrado parálisis o parecidos del cuarto par por miastenia? Pues es que sí pueden parecer del tercero, del sexto, del cuarto, puede parecer una oftalmoplegia internuclear, puede quedar mucha duda, pero no es que tenga el cuadro típico de una parálisis del cuarto, sino puede parecer y después lo vuelves a revisar y ya te queda la duda, ¿no? A lo mejor no era un cuarto, a lo mejor era un tercero, Claro. A lo mejor es muy cambiante y puede cambiar totalmente de una vez que revisas al paciente a la siguiente. Entonces, sí, uno puede dar diagnósticos malos, un mal diagnóstico puede hacerlo, y pues es la regla que la configuración de los movimientos va a estar cambiando. Claro, doctor, casos completamente dinámicos, ¿no? Eso es algo muy importante. Y es importante mencionarle al Sí, sí. paciente que no vamos a ofrecer un tratamiento, un diagnóstico desde la primera consulta. Vamos a tener que hacer pruebas, vamos a pues ir descartando. Sí, eso es algo que también tenemos que dar como un punto muy importante en esta sesión, porque pues muchos pacientes en este tipo de patologías ya han pasado por varios médicos, como ya lo hemos platicado, como la doctora Luz María también nos lo comentó. Entonces son casos que son difíciles y pues sí es importante que el paciente también vaya teniendo cierta paciencia, ¿no? ¿El doctor Romero quiere opinar? Sí, ya para contestar una de las preguntas de ahí del chat, ¿qué debemos de considerar en las oftalmoplegias bilaterales en niños? Ah, ok, ¿No? era la siguiente, sí, claro. Sí, y en los niños, pues ya por sí ser niño tenemos que ser mucho más quisquillosos y podemos pensar desde un Guillain-Barré, un Tolosa Hunt, un Ramsay Hunt, o si no, procesos infecciosos, ¿no? Borreliosis, Bartonella, citomegalovirus, Epstein-Barr, que aunque no son niños de escolares, pueden ser como preadolescentes o púberes y tenemos que pensar en ello. Entonces, hay que hacer una batería de estudios infecciosos en los niños y estudios de imagen también para descartar que no sea un proceso tanto infeccioso o vasculítico. Muchas Ya. gracias, doctor. Muchas gracias Sí. por su comentario. La doctora Teresa Leal, creo que tiene una pregunta. Vamos a activar su audio. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola, Pedro, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tere? Qué gusto. Igual. Bueno, más que nada en relación a todo lo que se ha venido comentando, creo que es muy importante que tengamos médicos, ya sea dependiendo de la ciudad donde nos encontremos. Yo estoy en una población muy pequeña, pero sí me toca ver de repente muchos casos, pues, de orbitopatías tiroideas o pocos casos, afortunadamente, de miastenia. Pero sí, muchas veces lo mando con el internista y pues la verdad es que a uno lo tiran de a loco. Entonces, es muy importante que tengamos un equipo de trabajo en el cual podamos realmente apoyarnos y sean un poquito más acuiciosos y nos apoyen también en el diagnóstico, porque muchas veces pues lo que nosotros estamos viendo oftalmológicamente solamente es la punta del iceberg. Entonces, sí sería bueno que
pudiéramos tener una base de referencia, una base de médicos sistémicos, médicos internistas, médicos neurólogos, que sean capaces de apoyarnos en los diagnósticos que nosotros estamos sospechando. No sé si eso se pudiera llegar a hacer y tenerlo nosotros a disposición en relación con quién poder derivar a un paciente. Eso sería muy importante. Sí, definitivamente el tratamiento de muchas de estas patologías escapan a la práctica de un oftalmólogo. Entonces, como se mencionó, el manejo multidisciplinario es esencial. Muchas gracias, doctora Teresa. Sígase. No, nada, adelante, adelante. Voy a retomar aquí un comentario que pone la doctora Camargo, que en la campimetría de Goldman puede haber un aumento de la mancha ciega o un escotoma secocentral. Supongo que estamos hablando de la orbitopatía tiroidea, que puede asociarse a neuropatía compresiva. Lo pone como, o sea, supongo que estaba en relación a esta importancia de la perimetría. Y nos preguntan que en dónde se puede hacer, en qué instituciones públicas o privadas se puede realizar el campo visual cinético. Me parece que, bueno, de las públicas, el Instituto Nacional de Neurología, es donde todos lo sabemos, en el Hospital de la Luz. En las privadas, pues hay varias que no les vamos a hacer ahorita publicidad, pero bueno, sí que lo podemos comentar por el chat. No sé, doctor González, si en el siglo XXI hacen ustedes campimetría cinética. Cinética no. Ah, ok. Tenemos la modalidad del mismo Humphrey, de 60 grados cinético, pero no lo usamos mucho. Ok, lo hacen tipo neurológico nada más. Uh-huh. En el Conde de Valenciana, nos dice la doctora Camargo también, es verdad, hay campimetría de Goldman. Uh-huh. El doctor Vicente nos pone que hay que recordar que en muchas ocasiones el paciente acude a la consulta por un ojo con cierta ptosis y más bien resulta que el que tiene exoftalmos monocular y es por alteración tiroidea, ¿no? O sea, claro, es lo que estamos viendo ahorita, no hay que casarnos con un solo diagnóstico, hay que encontrarle como de forma integral al paciente. Bueno, doctor, le comento que ahí en el chat hay muchos comentarios de felicitaciones a su plática. Les pareció que está muy interesante y que además estuvo muy bien explicada. No sé si me falta alguna de las preguntas, me parece que ya recorrimos todas. Si alguien más tiene otra pregunta o quiere levantar la mano para no extendernos más tiempo. Bueno, me parece que han sido todas. De cualquier forma, si hay alguna otra duda, les recuerdo que al final del curso vamos a tener la última sesión, va a ser de resolución de dudas, y para los que están preguntando también en el chat, la última sesión, que va a ser el día 23 de agosto, va a ser la evaluación final. Junto con la resolución de dudas, vamos a hacer la evaluación final para los puntos que tiene que otorgar el consejo. Doctor, pues le agradezco mucho su participación. Muchas gracias por la invitación, Jess. Fue un placer. Muchas gracias por la plática. La verdad es que estuvo muy interesante. Estuvo muy bien explicado todos los temas. Concisos todos. Me parece que a todos les gustaron. Y pues una lástima que no nos haya podido la neuróloga, pero me parece que la mesa redonda, gracias a nuestros compañeros, estuvo muy, muy dinámica. Muchas gracias a todos los compañeros. Un placer saludarlos, aunque sea por aquí. Y pues otra vez, muchas gracias por la invitación, Jess. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron también. Les recuerdo el próximo miércoles, el día de mañana, vamos a tener un descanso del curso por cuestiones de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, nos piden el espacio, pero el día miércoles retomamos con un tema muy interesante que nos va a dar el doctor Diego Romero, junto con los doctores, un invitado de lujo que vamos a tener, que es el doctor Anselmo Fonte, y la doctora Belina. Bueno, nos vemos entonces el día miércoles a las 8 de la noche. Gracias por conectarse. Buenas noches a todos.